Bien, continuamos aquí en nuestra tierra. Vamos a dar la bienvenida y saludar a la señora Mercedes Arce, que es directora de programas y proyectos de CHS Alternativo, coordinadora también del proyecto Lucha contra la Trata de Personas en la Amazonía peruana. Señora Arce, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Tengan todos los radioescuchas y también quienes nos van acompañando en esta mañana de noticias. Que también así es, mire, en nuestro país pues sabemos que está considerado como un país de origen, tránsito y destino de la trata internacional. Sin embargo, la mayor incidencia, según los últimos datos de trata de personas, se presenta en el interior del país, ¿es cierto, no? Sí, es efectivamente, de toda la cantidad de casos, de denuncias que existen sobre trata de personas, tenemos a Lima con el 21.3% de denuncias, Madre de Dios con el 9%, Loreto con el 7.5%, Puno con el 6.6% y Cusco con el 5.4%, regiones de mayor número de denuncias que se ha tenido tanto en la Policía Nacional del Perú como en las fiscalías del Ministerio Público. Y ahora, señora, estos casos de trata de personas se dan en qué grupo etario, niños, niñas, adolescentes en el Perú, ¿por qué razón? A ver, empecemos por entender que la trata de personas es un delito que comprende tres elementos, ¿no? Que son la conducta, los medios y los fines. Para ello es importante manifestar de que la trata de personas es una forma de explotación humana, ¿no? Donde se afecta a la dignidad de las personas, no es a la parte laboral, a la parte económica, sino a la dignidad de las personas. Y esta situación de trata de personas se da principalmente en mujeres, ¿no? Y menores de edad, expuestas a una situación de, por ejemplo, los medios que utilizan son la violencia en muchos casos, la privación de la libertad, o la seducción, que es en lo más, ¿no es cierto? Es decir, el abuso del poder con engaños o con violencia, a través del cual, ¿no?, el tratante, que puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos, no necesariamente es una persona extraña, en muchos casos sí lo es, pero que va captando, transportando, ¿no?, o recepcionando a las personas que son desarraigadas de sus residencias, con el fin de explotarlas, sea sexualmente, laboralmente, a través de la mendicidad o del tráfico de órganos. Sin embargo, es importante aclarar que este es un delito bastante complejo, en el cual no necesariamente deben de concurrir todos los elementos que he mencionado, para que llegue a tipificarse como un delito, sino que basta la presencia de alguna de las conductas o medios, es suficiente, ¿no?, para que pueda determinarse. Repito, no hace falta determinar el consentimiento de la persona, sino simplemente demostrar la afectación a la dignidad. Es decir, la trata de personas es la explotación de una persona hacia otra persona con el fin de lucrar, ¿no? Es decir, genera una especie de mercancía para el tratante. Ahora, en estos últimos años, si bien es cierto, se han visto los trabajos en esta lucha contra la trata de personas, sin embargo, los índices lamentablemente no han bajado, ¿no? Todavía queda un camino largo por recorrer. En ese sentido, ¿qué es lo que se pediría? ¿Que el Estado pueda duplicar esfuerzos para establecer mecanismos de actuación oportuna en esta lucha, en este flagelo social? Efectivamente, ¿no? Usted lo ha dicho, el número de casos es bastante alto, sin embargo, existe inclusive un subregistro
¿no? Por cuanto en la población o en la sociedad todavía se ve como algo muy normal. La normalización de este delito hace que muchos casos que se están dando no los denuncien, ¿no? Sin embargo, en el 2021, por ejemplo, tenemos un total de 2.611 víctimas identificadas por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, de los cuales el 83% son mujeres, el 25% de ellas son menores de edad, pero paradójicamente solo se tiene 23 sentencias absolutorias y 72 sentencias condenatorias. Es decir, que todavía la impunidad es bastante visible en estos casos, en donde generalmente las denuncias no se dan por una persona común y corriente en la calle o que se siente afectada, sino principalmente a través de operativos que se van desarrollando de parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, ¿no? Por ello es de que nosotros en este momento estamos haciendo una campaña a nivel nacional. Hemos tenido la respuesta también dentro de del concepto de responsabilidad social empresarial y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con toda la plataforma de RPP, para poder llegar a las zonas más recónditas de nuestro país, que generalmente se convierten en zonas de captación. Un aspecto, por ejemplo, que lo tenemos bastante visibilizado, pero muy normalizado, es la trata de personas en el contexto del trabajo doméstico, o ese trabajo de menores de edad en los comercios, en los negocios de alimentos, en los mercados, en muchos lugares donde menores de edad en condiciones infrahumanas, desarraigadas de su familia, ¿no? Son víctimas de esta explotación, en el cual se vulneran derechos fundamentales como la dignidad humana, el derecho al estudio, el derecho a la salud, el derecho al descanso, el derecho a un trato digno, ¿no? Como ser humano. En ese sentido, como usted me dice, hay mucho por hacer, definitivamente, ¿no? El 30 de julio estamos conmemorando, recordando el Día Mundial contra la Trata de Personas, porque este es un flagelo a nivel mundial. Así es. En el cual es importante aclarar las cosas que todavía nos faltan hacer. Y una de las primeras es entender, efectivamente, lo que usted mencionó, que es un abordaje de largo aliento, efectivamente, pero que nos debe de poner a pensar en las causas estructurales que provocan la trata de personas y la explotación humana, como es la violencia, ¿no? Familiar, la violencia basada en género, la situación económica, la pobreza, el machismo, ¿no? El poco trabajo en las nuevas masculinidades que debemos de hacer, el poco abordaje que hay del enfoque de interseccionalidad, porque las condiciones son bastante concurrentes, ¿no es cierto? Una es mujer, está en condición de analfabetismo y está en situación de pobreza y es víctima de violencia familiar. Entonces confluyen muchos aspectos que la hacen vulnerable interseccionalmente, ¿no? Por ello, también es importante que el Estado tenga que comprometerse a una implementación seria e integral de la política nacional contra la trata de personas al 2030, que en el 2021 sale, pero principalmente aportando y designando inversión pública para ello. Es uno de los aspectos que más resaltamos, porque a la fecha solo tenemos el 0.25 céntimos de sol designado por cada poblador para poder sensibilizar, para poder llegar con la información sobre
las terribles consecuencias que hay de la trata de personas y que por lo tanto es necesario prevenirlas, ¿no? Así es, ese es ínfimo, ¿no? Ese monto económico. Y ahora, señora Arce, ¿cómo se puede identificar estas señales de alarma frente a la posible captación a través de los medios digitales, a raíz pues que esto se ha aumentado también producto de la pandemia, ¿no? Sobre todo en ese grupo de niños y niñas y adolescentes? Efectivamente, ¿no? Es el grupo más vulnerable. La pandemia nos ha demostrado de que cuando no hay un trabajo de educación para que en la toma de decisiones de niños, niñas, adolescentes, pues se pone en riesgo la capacidad de decir no a muchas ofertas engañosas que se encuentran dentro de las redes sociales. Y las formas de captación o las zonas son efectivamente las zonas rurales, donde todavía hay la ingenuidad de que alguien va a poder ofrecerte calidad de vida, mejores condiciones o un matrimonio con todas las comodidades, es decir, las falsas ofertas de una mejor condición de vida. No existe. Y esa es la primera señal, cuando alguien va y te ofrece algo que sabemos que no puede ser, ¿no? O cuando, por ejemplo, en las redes te pone, necesitas un dinero para continuar con tus estudios, nosotros te lo damos con mucha facilidad, ¿no? O, por ejemplo, trabaja en tus horarios libres de 1 a 2 horas con un sueldo de 2,000 soles a la semana. Es algo que es imposible de percibir en el real contexto en el cual vivimos, ¿no? Pero que a veces la necesidad hace de que se pueda pensar que existe esto y se van enredando, ¿no? Justamente en estas situaciones de trata o de explotación humana. O cuando, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Grandes ofertas laborales en La Rinconada, en Puno, o en La Pampa, en Madre de Dios, o en las zonas de tala de árboles de Loreto, y realmente se están exponiendo a que no sea un trabajo digno, sino más bien tengan que llegar a una explotación sexual, ¿no? En niños, niñas, adolescentes, que se da mucho en estas zonas, ¿no? De economías ilegales. Eso es otro aspecto que también hay que ver, el entorno de economías ilegales. Si ves que es un trabajo en una zona donde las economías ilegales o las empresas ilegales, informales, están campeando, pues hay que dudarlo, ¿no? O cuando un padrino o una madrina te dice que te va a criar como a su hijo y que te va a llevar para que puedas estudiar y de pronto te convierte en su esclava, ¿no? O cuando, por ejemplo, las falsas adopciones, ¿no? No tengo hijos y quiero tener un hijo, pero en realidad está siendo parte de una red de tráfico de órganos. Es decir, tenemos que estar alertas, porque muy alertas, estas circunstancias que se dan en el cotidiano vivir pueden ser exposiciones o pueden ser conductas que estén utilizando para poder entrar a la trata de personas. Bien, estar muy atentos. Estaba revisando, señora Arce, un documento, un informe que precisamente elaboró CHS, que fue titulado Abordaje Judicial de la Trata de Personas, en donde donde se revela, mejor dicho, una ausencia de la aplicación de los enfoques de género y de los derechos humanos en gran parte de las resoluciones y sentencias sobre delito de la trata de personas emitidas en diversas instancias, ¿no? En el sistema de justicia. ¿Eso está mejorando? ¿Cómo va esta situación? Definitivamente. En el 2007 entró en vigencia la ley específica contra la trata de personas 28950. En el 2021, a partir de todas estas demostraciones de falencias que tenía la ley, ¿no? Y también de sentencias indignantes que fueron saliendo a lo largo de los años, hizo que pudiéramos incidir para que en el 2021 se apruebe la ley 31146.
en el cual se da avances bastante importantes. Antes, ¿no?, era importante el consentimiento de la víctima, por ejemplo, para que pueda tener un abogado de oficio. Pero en estos casos de trata, las personas eran rescatadas, luego retornadas a sus hogares, se les perdía el paso y no podían defenderlas. Hoy en día no hace falta ese consentimiento para que pueda dársele un abogado de oficio del Ministerio de Justicia para su defensa. Otro aspecto, por ejemplo, que utilizaban mucho los abogados de tratantes era la libertad, ¿no? Que el bien jurídico protegido era la libertad. Tenías que ser esclava, estar reclutada para poder ser considerada trata de personas. Hoy en día ya no es necesario, porque sabemos que con la explotación sexual en niños, niñas, adolescentes, el tratante es capaz de seducir, de engañar a las personas, a su víctima, y esa víctima pueda crear, por ejemplo, un síndrome de Estocolmo en el cual aprecia a su tratante, ¿no?, a pesar de que está siendo explotada, a pesar de que está siendo abusada. Hoy en día la ley 31146 determina que el tipo penal que se defiende es la dignidad humana, aunque de su consentimiento la persona, pero está viéndose que se está atentando a su dignidad, ya se configura la trata de personas. Otro aspecto que ha sido modificado en nuestra normativa son las condiciones o los requisitos mínimos que se debe de determinar para la reparación civil, ¿no? Entendiendo de que las consecuencias, las secuelas de esta comisión de delito de trata de personas es a largo aliento, pero además es muy complicado porque al no considerarse víctimas en muchas ocasiones las personas, es difícil su recuperación y mucho más difícil su reintegración en su contexto social, comunitario, familiar, ¿no? Por ello, las sentencias, por ejemplo, daban unas reparaciones de 600 soles, 800 soles, sin evaluar realmente lo que cuesta recuperar a una víctima. Hoy en día, esta ley determina los requisitos más importantes, las condiciones mínimas que el juez debe de evaluar, ¿no?, para que pueda dar la reparación civil. Y finalmente, al ser una situación de salud pública, ¿no?, un problema público más que un delito individual, también se ha designado que PRONAVI, ¿no?, el Programa Nacional de Bienes Incautados, tenga la obligación de reparar a la víctima con los bienes incautados del tratante. Así es. Bien, muchas gracias, señora Mercedes Arce, en este tema tan delicado y que golpea a nuestra sociedad, ¿no?, al mundo, pero tenemos que nosotros estar enfocados en nuestro país. Por ello, se debe seguir impulsando estos mecanismos para la prevención y el combate de la trata de personas, para que sea más eficaz y ver en el futuro que estos índices vayan ya disminuyendo en este problema. Muchas gracias, señora Mercedes Arce, por esta contribución. Ha sido bien explícita, bien detallada en este problema de la trata de personas. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, y este 30 de julio hagamos una reflexión todos, porque todos estamos involucrados en la lucha contra la trata de personas, que puede estar más cerca de ti de lo que tú te imaginas, y estamos definitivamente dentro de la campaña hasta el mes de septiembre, ¿no?, mencionando de que la trata de personas es explotación humana. No la permitas.